Buenas a todos. Mi nombre es Eli Quintana. Yo soy investigador del Instituto Conmemorativo Gorgas, específicamente del DIETS, Departamento de Investigación y Evaluación de Tecnología Sanitaria. Y mi compañero, también del mismo departamento, el licenciado Roger Montenegro, nos va a presentar los resultados principales del estudio del estado nutricional y autocuidado de nosotros, los colaboradores del Gorgas, realizado este año. Pero antes les voy a presentar una pequeña introducción relacionada a lo que es la situación de lo que son las enfermedades no transmisibles en primera instancia en el mundo y posteriormente en Panamá. En esta diapositiva, todas las diapositivas van a tener su fuente en lo que es la descripción y el comentario fijado de este video. En esta diapositiva vemos las diferentes causas de mortalidad alrededor del mundo. En azul y en verde vemos lo que son las enfermedades no transmisibles. Este es el mundo, ¿no? Cuando nos vamos a Panamá, la misma fuente, vemos que las enfermedades no transmisibles son aún más importantes que en el mundo. Principalmente vemos cómo aumenta lo que son las enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria, lo que es la enfermedad cerebrovascular. Vemos también cómo diferentes tipos de cánceres también aumentan, cáncer colorectal, cáncer de próstata, y vemos cómo la diabetes y la enfermedad renal son también bastante elevadas. Estas condiciones de enfermedades no transmisibles, excepto para el cáncer, no tienen un sistema para captar de forma continua su prevalencia a nivel nacional o regional. De esta manera, nosotros hemos creado una iniciativa para poder iniciar la captura de estas condiciones. Este proyecto fue transferido recientemente al MINSA, no está lo suficientemente maduro para tener datos sólidos. Mientras tanto, lo que se ha hecho de forma tradicional han sido diferentes encuestas nacionales. La última de estas encuestas fue la encuesta nacional de salud, que es la ENSPA, fue hecha en el año 2019, y en la misma está lo que es la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y de sus factores de riesgo. Les cedo entonces, con esta pequeña introducción, les cedo la palabra a mi compañero Roger Montenegro para que nos continúe hablando acerca del proyecto institucional. Muy buenos días. Muchas gracias, Leslie, por la presentación. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, siguiendo esta pequeña introducción, es hablar un poco acerca del proyecto de investigación y de dónde se origina. En primer lugar, como el doctor Hedley acaba de decir, las enfermedades no transmisibles están asociadas a una mayor demanda de los servicios de salud, un aumento de los costos de tratamiento y del gasto sanitario público, y aún así aumenta también la morbimortalidad prematura y la pérdida de la productividad, sobre todo en la población económicamente activa, en la población laborable, que labora. Tomando en cuenta estas circunstancias, nos hicimos la pregunta: ¿cuál es la situación de salud de los colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas y cómo se compara con los resultados observados en la última encuesta, en la encuesta nacional de salud de Panamá del 2019? El objetivo principal del estudio era evaluar el estado nutricional y el autocuidado de los colaboradores del Gorgas, y como objetivos específicos, evaluar el estado nutricional tomando en cuenta específicamente la antropometría y pruebas bioquímicas en sangre. Evaluar la prevalencia de la hipertensión arterial, de la diabetes mellitus y de las dislipidemias. Identificar prácticas alimentarias y de comportamientos de autocuidado, y evaluar el nivel de actividad física y de sedentarismo. En cuanto a la metodología, bueno, este es un estudio que está dividido en dos fases. En la primera fase es un estudio de tipo observacional, es descriptivo de corte transversal, en donde evaluamos el estado nutricional y el autocuidado de los colaboradores del Gorgas
en un periodo de 4 semanas durante los meses de agosto y septiembre, específicamente a partir del 22 de agosto hasta el 13 de septiembre. La segunda fase del estudio implica la evaluación de una intervención nutricional grupal y esta evaluación la realizaremos en el mes de junio del 2023. En la primera fase, esta primera fase consistía en la aplicación de un cuestionario, la evaluación del peso, la talla, la circunferencia abdominal y la presión arterial, utilizando estándares, los estándares de la metodología STEPS propuesta por la Organización Mundial de la Salud, la cual van a poder tener acceso en la caja en la descripción del video o en los comentarios fijados, y también una extracción y análisis de una muestra de sangre. Esa extracción, los análisis de la muestra de sangre incluían exámenes de perfil lipídico, específicamente colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, también un hemograma completo, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, nitrógeno de urea, al igual que pruebas de aminotransferasas, ácido úrico y creatinina. El universo del estudio está conformado por todos los colaboradores del Gorgas que se encuentran en las instalaciones de la ciudad de Panamá, que según datos de la Oficina Institucional de Recursos Humanos asciende a un total de 439 personas. Para la muestra del estudio, y de acuerdo a las características del universo, se estimó una muestra mínima de 217 participantes para asegurar resultados estadísticamente significativos. Todos los sujetos de la muestra participaron de forma voluntaria. Dentro de los criterios se tomaron como criterios de inclusión a todos los colaboradores del ICGES voluntarios presentes en las instalaciones del instituto ubicadas en Ciudad de Panamá, pero se excluyeron a aquellos colaboradores que no pudieron realizarse la extracción de sangre durante la semana de la aplicación del cuestionario y evaluación nutricional, o bien que se encontraban de vacaciones durante el periodo de la encuesta. En cuanto a consideraciones éticas, bueno, el protocolo de presente estudio fue sometido al Comité de Bioética de la Investigación del Gorgas y aprobado mediante nota número 130 del 29 de abril del 2022. Obtuvimos un total de participantes, un total de 302 participantes voluntarios, de los cuales 10 fueron excluidos porque la extracción de sangre se realizó fuera del tiempo, y contamos entonces con un total de 292 participantes que fueron incluidos en la parte en los análisis de resultados. Cabe destacar que todos los 302, y también incluyendo estas 10 personas excluidas, realizaron su muestra de sangre y se les entregó oportunamente sus resultados de laboratorio. Bueno, tomando en cuenta los datos que obtuvimos a través de la Oficina de Recursos Humanos, el universo asciende a un total de 439 personas, y podemos destacar de que la proporción de mujeres es mayor que la de los hombres, ascendiendo a 58.7% de mujeres en el universo. De esta misma manera, en la muestra de estudio, que fue de 292 personas, la proporción de mujeres alcanzó el 63.7%, mientras que los hombres el 36.3%. Obtuvimos un porcentaje de participación del 66.5%. En cuanto al plan de análisis, se estimaron prevalencias de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles de los colaboradores del Gorgas, y también se estimaron las prevalencias nacionales de la ENSPA mediante estandarización directa por edad para poder hacer las comparaciones, y para todas las prevalencias estimadas se analizaron según sexo, masculino o femenino, y por grupo etario, utilizando el punto de corte de 40 años, los menores de 40 años y las personas de 40 años y más, esto debido al impacto que tienen las enfermedades no transmisibles en los más adultos. Ok, en cuanto a los resultados, podemos destacar que de toda la muestra, tomando en cuenta ambos sexos, cerca del 64.7%
de las personas o de los voluntarios tenían o contaban con una educación universitaria. Si vemos estos datos desagregados por sexo, esta proporción fue mayor en las mujeres que en los hombres, lo cual nos indica que nuestra muestra de estudio es una muestra que tiene conocimiento, que muy probablemente tiene muchos conocimientos acerca de estilos de vida saludables. El estado nutricional fue evaluado utilizando el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Cada una de estas medidas fue evaluada utilizando los puntos de corte propuestos para el índice de masa corporal por la OMS y para la circunferencia abdominal los puntos de corte propuestos por la Federación Internacional de Diabetes, en donde ustedes podrán tener acceso a las referencias en el comentario fijado en la parte de abajo y en la descripción de este video. La proporción de personas con un índice de masa corporal mayor o igual a 25, es decir, que tenían un sobrepeso u obesidad, en el Gorgas fue de 74.3%. En el área urbana, en el área urbana a nivel nacional, esta proporción asciende al 77%. Y cabe destacar que no hubo diferencias significativas al evaluar las prevalencias según sexo masculino o femenino. La adiposidad abdominal hace referencia a la cantidad de masa grasa localizada en el abdomen o en la barriga. Y esta es una medida que cada vez cobra más importancia porque muchos estudios han demostrado que esta es justamente la grasa que está más asociada al desarrollo de enfermedades no transmisibles. La prevalencia de adiposidad abdominal en el Gorgas fue del 71.7% y a nivel urbano, a nivel nacional, en el área urbana fue del 74%. En cuanto a las estimaciones puntuales, podemos ver que el grupo femenino presenta una prevalencia del 74.5%, que pareciera ser un poco mayor a la estimación puntual en el grupo de los hombres. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Si vemos los resultados de la adiposidad abdominal por grupo etario, podemos ver que en los mayores de 40 años, 8 de cada 10 personas presentaron una acumulación de masa grasa a nivel abdominal por encima de lo recomendado utilizando la circunferencia abdominal. En los menores de 40 años, esta proporción, si bien fue menor, es muy destacable de que aún así era muy alta. Es decir, en el grupo de menores de 40 años, 61% presentó adiposidad abdominal o un exceso de masa grasa a nivel del abdomen. En cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial, en la muestra de estudio, la prevalencia ascendió se estimó en 32.5%. A nivel urbano, en el país, esta prevalencia fue del 39%. Y en los hombres específicamente en los hombres, la hipertensión arterial se estimó en 36.8%, en las mujeres en 30.1%, pero no se demostraron diferencias estadísticamente significativas según sexo. En cuanto a las diferentes definiciones de hipertensión arterial por grupo o por sexo, en esta gráfica podemos observar que la hipertensión arterial evaluada como un antecedente médico o el uso del tratamiento farmacológico o bien la hipertensión detectada por tensiómetro el día de la encuesta, y vemos que en el grupo de los hombres, 1 de cada 4 hombres tenía una presión arterial elevada, en comparación con las mujeres, en donde la prevalencia fue más baja y específicamente fue de 14.5%. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Si vemos los resultados o las diferentes definiciones de hipertensión arterial por grupo etario, vemos que en los mayores de 40 años, todas las definiciones de hipertensión arterial fueron mayores en comparación con los menores de 40 años. Sin embargo, es destacable que en los menores de 40 años el 12% presentó hipertensión arterial. La hipertensión arterial de novo es específicamente la hipertensión diagnosticada en personas que no hayan recibido un diagnóstico previo de presión arterial. De ese total de 226 personas, en el Gorgas, 11.9%
presentó hipertensión arterial de novo, y en comparación en el área urbana a nivel nacional, la hipertensión arterial fue 20.1%. Al realizar análisis según sexo, no se encontraban diferencias significativas entre hombres y mujeres en el grupo del Gorgas. Cuando vemos los resultados de la hipertensión arterial de novo por grupo etario, evidentemente hubo una mayor proporción de hipertensión arterial de novo en los mayores de 40 años, pero en los menores de 40 años, 6.4% de los 126 que se encontraban en este grupo presentaron valores que se clasifican dentro del rango de hipertensión arterial y no habían recibido un diagnóstico previo de hipertensión. La prevalencia de diabetes mellitus en el Gorgas ascendió a 9.9% y a nivel nacional en el área urbana se estimó en 13.1%. Pese a que las estimaciones puntuales según sexo parecen ser bastante distintas, no se demostraron diferencias estadísticamente significativas. La diabetes mellitus evaluada con diferentes definiciones, es decir, la diabetes mellitus según hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, un antecedente médico de diabetes mellitus o una glicemia en ayunas mayor a 126 se puede observar en esta gráfica según sexo. Y lo que podemos destacar es que en los hombres, los hombres presentaron mayor proporción, o sea, la prevalencia de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 fue mayor en los hombres en comparación con el grupo de las mujeres. Y si observamos estos datos por grupo etario, en los mayores de 40 años hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa al comparar con los menores de 40 años, en donde todas las definiciones de diabetes fue mayor en el grupo de 40 años y más. La diabetes mellitus de novo, al igual que para la hipertensión arterial de novo, es la proporción de personas con un diagnóstico de diabetes mellitus o que tenían valores de hemoglobina glicosilada o glicemia que lo clasifican como con diabetes, pero que no habían recibido un diagnóstico previo de diabetes. Y esta prevalencia en el Gorgas fue de 2.9%. En el área urbana, a nivel nacional, la prevalencia de diabetes mellitus de novo fue de 7.1%. En cuanto a los triglicéridos mayores a 150, la proporción de personas que tenían triglicéridos por encima del rango indicado fue de 25%, a nivel nacional fue de 35.8%, y los hombres presentaron una estimación puntual mayor que las mujeres, pero sin diferencias significativas según sexo, ni tampoco por grupo etario. El colesterol total elevado, la proporción de colesterol total elevado en el Gorgas fue de 37.7% y a nivel nacional fue bastante similar, alcanzando el 38% en el área urbana. Los hombres presentaron 33% de colesterol elevado y las mujeres 40.3%, pero sin diferencias estadísticamente significativas. El HDL disminuido, la proporción de personas con HDL disminuido en la muestra de estudio del Gorgas fue de 46.9% y a nivel nacional fue de 54.5%. Nuevamente no se demostraron diferencias estadísticamente significativas al comparar por sexo. Finalmente, la proporción de personas con un colesterol LDL mayor a 100 miligramos por decilitro fue estimada en 61.3% de los participantes del estudio, mientras que a nivel nacional dicha prevalencia ascendió a 79.2%. Pero al distribuir por sexo, en nuestra muestra de colaboradores, dicha prevalencia se mantiene por encima del 50% tanto en hombres como en mujeres, sin demostrarse diferencias estadísticamente significativas. Tomando en cuenta la definición del síndrome metabólico definido por la Federación Internacional de Diabetes, que toma en cuenta la circunferencia abdominal mayor o igual a 90 en el caso de los hombres o mayor o igual a 80 centímetros en el caso de las mujeres, y al mismo tiempo la presencia de dos o más de los siguientes criterios que son triglicéridos,
elevados, HDL disminuidos, tomando en cuenta el sexo, una presión arterial sistólica o diastólica elevada, o bien un antecedente médico de hipertensión, o bien una glicemia en ayunas mayor a 100, o un antecedente médico de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. La prevalencia del síndrome metabólico en esta muestra de estudio fue de 31.4%. Y ya el 28.3% presentaba al menos 2 factores de riesgo. Al evaluar estos mismos datos, pero ahora según grupo etario, podemos observar que en el grupo de personas de 40 años y más, la prevalencia del síndrome metabólico ascendió al 44.7%. Por otro lado, en los menores de 40 años, llama la atención que ya el 15.3% reúne las condiciones del síndrome metabólico y cerca del 30% tiene al menos 2 factores de riesgo. Al analizar estas variables según género, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. En cuanto al consumo de alimentos, las preguntas que realizamos con relación al consumo de alimentos, destacamos el hecho de que el porcentaje de participantes que indicaron haber consumido bebidas azucaradas en las últimas 24 horas en la muestra de estudio fue 76.7%. A nivel nacional, en el área urbana, esta prevalencia fue 67.1%. Si bien los hombres parecen tener una estimación puntual mayor en el porcentaje de consumo de bebidas azucaradas en las últimas 24 horas, en comparación con las mujeres, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas y tampoco para el grupo etario. Otra de las preguntas que se realizó se realizaron una serie de preguntas para evaluar el consumo de bebidas azucaradas a lo largo de una semana corriente. Con respecto a este grupo de preguntas, la proporción de personas de la muestra de estudio que indicaron haber consumido bebidas azucaradas todos los días fue 19.9%, sin mayores diferencias entre hombres y mujeres. A nivel nacional, esta estimación fue ligeramente mayor, fue de 27.8% y 26% para los hombres y 28.5% para las mujeres. El consumo de alimentos fritos todos los días en la muestra de estudio ascendió a 11.2% de los 285 personas que respondieron a la pregunta. A nivel nacional, el consumo de alimentos fritos todos los días es de 14.5%, y en la muestra de estudio se encontró estimaciones bastante similares por género, y también no se encontró diferencias significativas según grupo etario. Con relación al consumo de frutas y vegetales, existe una guía alimentaria basada en evidencia científica que recomienda el consumo de 5 porciones o más entre frutas y vegetales al día. Con respecto a las preguntas que realizamos para evaluar esta guía alimentaria o esta recomendación, en la muestra de estudio, 86.5% de las personas indicaron que no consumían o que no llegaban a esta recomendación. Es decir, de 290 personas, 86.5 no alcanzaba 5 porciones de frutas o vegetales al día, con estimaciones puntuales bastante similares entre sexos. A nivel nacional, esta prevalencia de consumo menor a 5 porciones de frutas y vegetales al día ascendió al 95.8% en el área urbana a nivel nacional. Otra de las preguntas que realizamos estuvieron relacionadas a el consumo de alimentos procesados altos en sodio en las últimas 24 horas. Y estimamos que en la población de estudio, 52.7%, es decir, una de cada 2 personas, había ingerido algún producto procesado alto en sodio en las últimas 24 horas, sin mayores diferencias según género. Esta proporción fue muy similar a la observada en el área urbana a nivel nacional. Si vemos estos resultados por grupo etario, es decir, el consumo de alimentos procesados altos en sodio en las últimas 24 horas, en los menores de 40 años y en los mayores de 40 años, podemos destacar que encontramos diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos,
siendo ligeramente menor en el grupo de 40 años y más. Aún así, esta prevalencia ascendió a 47%. Esto nos indica que las personas menores de 40 años probablemente están consumiendo más alimentos procesados altos en sodio, aunque en los mayores de 40 años la prevalencia sigue siendo bastante alta. Como se mencionó en las sesiones de orientación grupal, nuestro cuerpo tiene un alto porcentaje de agua y por ende debe ser consumida en abundancia incluso antes de experimentar la sensación de sed. La recomendación mínima de agua se sitúa en 8 vasos diarios y de acuerdo a la pregunta indagada en el cuestionario, más del 50% de los participantes voluntarios del presente estudio indicaron consumir menos de 8 vasos de agua al día, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas por sexo ni por grupo etario. Otra de las herramientas que utilizamos en esta encuesta fue la evaluación de la actividad física utilizando el cuestionario global de actividad física, Global Physical Activity Questionnaire o GPAC, propuesto por la OMS y utilizado en muchos países como una herramienta estandarizada para reportar la prevalencia de inactividad física. Esta herramienta realiza una serie de preguntas orientadas a evaluar la actividad física realizada en 3 dominios: el dominio del trabajo o las actividades del hogar, el dominio del desplazamiento y las actividades recreativas o lo que usualmente conocemos como deporte. En cada uno de estos 3 dominios se evalúa la actividad física tomando en cuenta la intensidad, es decir, si es una intensidad moderada o es una intensidad vigorosa. La recomendación de actividad física propuesta por la Organización Mundial de la Salud se basa en un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada a la semana, lo cual se puede traducir en 30 minutos 5 días a la semana o bien 25 minutos todos los días de la semana. Sin embargo, este punto de corte utilizado nos permite estimar la prevalencia del factor de riesgo de la inactividad física, cuando obviamente no se cumple esta recomendación. Pero es importante tener en cuenta que a mayor nivel de actividad física, mayores son los beneficios relacionados. Para obtener más información sobre las recomendaciones y los beneficios de la actividad física, usted podrá acceder a la descripción del video o a los comentarios fijados para obtener los enlaces a las guías de actividad física y sedentarismo propuestos por la OMS. Tomando en cuenta estas directrices o esta recomendación, la prevalencia de inactividad física en la muestra de estudio ascendió al 34.9%, siendo mucho mayor en las mujeres, en donde la prevalencia fue de 47.3%, la prevalencia de actividad física, en comparación con los hombres, en donde se estimó 13.2%. Esta diferencia fue estadísticamente significativa por género, pero no se encontraron diferencias significativas al compararse a un grupo etario. En comparación, a nivel nacional, en el área urbana, la inactividad física fue 60.6%. Cabe destacar que la inactividad física, el criterio de inactividad física es el mínimo recomendado, es la cantidad de actividad física a la semana mínima recomendada. No específicamente se limita a que debemos realizar solamente 150 minutos de actividad física, sino que es lo mínimo que se deberá realizar para comenzar a tener beneficios. En cuanto a el sedentarismo, evaluado como la cantidad de horas en que una persona está sentada, en la muestra de estudio, 31.8% de las personas indicó que estaba sentado 8 horas o más al día. Y en el grupo de los hombres esta prevalencia fue de 26.4% y ligeramente mayor en las mujeres, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas. En comparación, a nivel nacional en el área urbana, solamente el 7.9% de las personas indicó estar sentado 8 horas o más. En cuanto a los controles de salud, podemos destacar que de la muestra de estudio en los últimos 12 meses, en los hombres,
19.8% indicó que no se había realizado un control de salud. Y en el grupo de las mujeres, esta prevalencia fue de 17.2%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas por sexo ni por grupo etario. El porcentaje de mujeres mayores de 40 años o más, en esta gráfica podemos observar el porcentaje de mujeres de 40 años o más según el tiempo en el que se realizó su última mamografía. Y si bien más del 80% se realizó la mamografía en el último año o entre los últimos 1 o 2 años, que es la recomendación presente en la guía, cerca del 6% de las mujeres mayores de 40 años nunca se había hecho una mamografía. Y 8% se la había hecho hace más de 2 años. En cuanto a la frecuencia con la que se realiza el Papa Nicolau y según grupo etario, en las menores de 40 años, el 80% indicó haberse realizado un Papa Nicolau cada año y 2.3% entre los últimos 5 y 10 años y 2.3% nunca lo había hecho. El grupo de mujeres de 40 años y más, el 22% indicó haberse hecho un Papa Nicolau cada 2 años, 11% entre los últimos 5 y 10 años y 4% nunca. Finalmente, en cuanto al grupo de los hombres de 40 años y más, en esta gráfica podemos observar el porcentaje de hombres que se había realizado una prueba para detectar el PSA, el antígeno prostático, y esta prevalencia ascendió al 62.7%. Sin embargo, solamente 1 de cada 4 indicó haberse hecho una prueba de tacto rectal. El consumo de alimentos apresurado o bien la falta de la concentración durante el momento de la ingesta de alimentos forma parte de los malos hábitos que podrían impedir que la sensación de saciedad pueda experimentarse. Tomando en cuenta esto, evaluamos la falta de concentración durante el consumo de las comidas principales y encontramos que el 64.2% de los hombres y el 67.7% de las mujeres consumen sus alimentos frente a una pantalla o bien mientras realiza otra tarea al mismo tiempo. Sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas según sexo ni grupo etario. Como conclusiones, tenemos que, en primer lugar, el exceso de peso. Se encontró un exceso de peso en 7 de cada 10 personas, lo cual fue bastante similar a lo observado en la población urbana a nivel nacional, de acuerdo a los datos de la ENSPA 2019. En nuestra muestra de estudio observamos un bajo cumplimiento de la recomendación del consumo de frutas y vegetales y la mitad de las personas indicaron que no consumían 8 vasos de agua al día, que es lo mínimo, que se recomienda. Al mismo tiempo, 7 de cada 10 indicaron que habían consumido una bebida azucarada en las últimas 24 horas. Actualmente, el 29% de los colaboradores menores de 40 años presentan 2 criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico y el 15% entra dentro de la categoría de síndrome metabólico utilizando el punto o la definición de la Federación Internacional de Diabetes. Como recomendaciones finales está promover la adopción de hábitos saludables que incluyan un mayor consumo de agua, una disminución de las bebidas azucaradas, aumentar el consumo, tratar de alcanzar la recomendación de 5 porciones entre vegetales y frutas al día, adoptar las normas existentes en Panamá, específicamente nos podríamos basar en las guías alimentarias, adoptar un estilo de vida saludable colectivo que incluya a la familia y a los amigos, porque se sabe que cuando se trata de hacer cambios es más difícil si se hace individualmente, pero si se involucra a las demás personas que están en nuestro entorno, esos cambios pueden durar mucho más tiempo. Aumentar la actividad física, especialmente en el grupo, en el grupo femenino, y tomar en cuenta
por ejemplo, la actividad física que puede ser incluida en las jornadas diarias. Por ejemplo, caminar un poco más o utilizar las escaleras. También es importante realizar los controles de salud periódicos correspondientes según el sexo y el grupo etario. Y finalmente, sería una recomendación. La recomendación final es implementar un programa de estilos de vida saludables y del autocuidado en los colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas. Para lo cual vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan llegar a los videos que hemos preparado sobre las guías alimentarias para Panamá. Finalmente, nos gustaría terminar esta presentación dando las gracias a todas las personas que formaron parte del equipo de trabajo, pero sobre todo a los participantes que estuvieron interesados en formar parte de este proyecto, a los gerentes de cada uno de los departamentos y direcciones que permitieron que el personal que estaba interesado pudiera asistir a las evaluaciones, y también muy especialmente un agradecimiento a la Escuela de Nutrición de la Universidad de Panamá y a la profesora Flavia Fontes por habernos apoyado y a los estudiantes por haber participado en este proyecto realizando las encuestas y realizando las evaluaciones nutricionales. Además, a todos los departamentos que apoyaron el proyecto inscribiéndose, así como también suministrando el equipo de protección personal que fueron utilizados durante todas las jornadas. Muchas gracias.